Uno, queridos patitos, vamos a complementar lo que comentábamos ayer respecto de la reindustrialización con la sostenibilidad. Y es que el medio ambiente es clave. La huella respecto al planeta es un índice que nos comenta cuántos planetas necesitamos con el sostenimiento de las cargas actualmente existentes. Y en un momento dado nos dijo que necesitamos 4 planetas para poder garantizar la supervivencia de nuestra especie en los años por venir y las generaciones por llegar. Evidentemente, esto suponía una perspectiva bastante negativa que evidentemente tiene relación con, por ejemplo, el Club de Roma, que llega a la conclusión del decrecimiento, lo cual evidentemente es algo que debemos denunciar de algunos planteamientos reductores de energía, reductores de ciertas industrias, negadoras de ciertas políticas públicas, pero que nunca reconocen el hecho de que este elemento de reducción de gasto implica también reducción en personas, reducción económica, es decir, de crecimiento. Lo cual, evidentemente, es una hipocresía de ciertos grupos de presión y ciertos partidos políticos. Porque no son transparentes. Evidentemente, la sostenibilidad del medio ambiente en la Unión Europea es un asunto estratégico, vital, que viene desde Río, el acuerdo de la ONU de 1992, que tiene que ver con Kioto, que es Río más 5, conferencias de medio ambiente que se han ido haciendo progresivamente. El acuerdo de París son elementos que están vehiculizando la construcción de un mundo que sea respetuoso con el medio ambiente. Podemos recordar listados de puntos donde la situación ha sido distinta según el país. Recordemos, por ejemplo, el hecho de cómo la Unión Soviética tenía un diferente tratamiento al medio ambiente, porque recordemos el Mar de Aral, las tierras baldías, ociosas, que en tiempos de Stalin hubo una concepción negacionista de la ciencia respecto de tratar de establecer en el marco de Asia Central lugares como Alabama o como Luisiana, con algodón como industria que vertebrara aquel territorio, destruyendo el Mar de Aral, destruyendo un magnífico espacio que era bastante fresco, con vientos y bastante agreste, que no era exactamente la tierra cultivable del sur de los Estados Unidos de América, y de su calidez y de su humedad. Por tanto, salvando todas estas circunstancias, decían que la naturaleza tenía que adaptarse al espíritu humano. La Unión Soviética es ejemplo certero de esta vicisitud. Por tanto, nos hemos encontrado en comienzos de los años 90, por ejemplo, con algún artículo de Mikhail Sergeyevich Gorbachev respecto de ecologismo y otro de Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos, con una perspectiva completamente distinta. En el año, por ejemplo, 1993, por decir un año. Por tanto, ahí la diferente forma de presionar con la visión del medio ambiente ha generado movimientos sociales. Ha habido diferentes movimientos sociales que tienen una vertiente distinta. Y ahí nos podemos encontrar con el tema del medio ambiente, pero que Hitler era conservacionista, por lo tanto era ecologista, a pesar de que era una vertiente que no suele ser considerada como teoría de los movimientos sociales. Pero sí, los movimientos sociales que, por ejemplo, eclosionan con los nuevos movimientos sociales 1968, nos encontramos con el hecho de que haya vertientes, ríos que fluyen en direcciones poco ortodoxas, pero que son parte del ecosistema fluvial, como pacifismo, ecologismo, feminismo, que alguna vez no son considerados como propios, pero sí lo son. Por supuesto, nos encontramos con situaciones en donde el juego geopolítico lleva a situaciones que no son confesadas, porque, por ejemplo, en los años 80, recordemos, los SS-30 de la Unión Soviética fueron instalados previamente, en el 79, en el área de Europa Central y Oriental, al otro lado del muro, y esto fue visto por los servicios de inteligencia, sobre todo alemanes, franceses, y que fue exigido por estos gobiernos
la instalación de los Pershing en el año 82-83 en la parte occidental. Y hubo riego de dinero por parte de la Unión Soviética. Esto ya sabes, se ha sabido, está probado. Dinero para que organizaciones aparentemente pacifistas de Europa Occidental se opusieran al armamento nuclear y a la energía nuclear, cuando luego sucedió lo de Chernóbil en 1986. Hemos de recordar ciertamente todas estas situaciones. Lo mismo que en 1968 hubo un asesinato en una manifestación de protesta con el Shah de Irán, que fue a visitar, recordando que ciertamente Reza Pahlavi había sido importante la operación Ajax contra el primer ministro Mossadegh una década antes, prácticamente 12 años antes, con la nacionalización del petróleo, que luego el Anglo-Iranian, que había sido devuelta a los anglosajones, pues evidentemente Kermit Roosevelt, que fue sobrino del presidente Franklin Delano Roosevelt, ligado a la CIA, tuvo a bien hacer aquella operación de golpe de mano. Y esto, evidentemente, cuando el Shah visita Alemania Occidental, fue objeto de polémica. Y un policía mató a un manifestante, lo cual dio lugar a la Baader-Meinhof, la Rote Armee Fraktion, el ejército rojo alemán, en versión terrorista. Y resulta interesante porque luego se ha sabido que este policía que casualmente organizó el asesinato de este manifestante, dando lugar a la Rote Armee Fraktion, era un agente de la Stasi. Era un agente del Este, que estaba a sueldo de Erich Mielke y de Markus Wolf. Por tanto, el surgimiento de esto, que luego tendrá como santuario, lo mismo que usaban los tarras, el santuario en el norte, es decir, en el norte de Euskadi, en Ipagalde, el sur de Francia, para los puristas estatalistas, pues tendremos algo similar con los de la Baader-Meinhof, que tenían su espacio de salvaguarda en el santuario de la República Democrática Alemana. Por tanto, esta penetración nos llevaría en el momento actual a que hay una sucinta actuación de los movimientos ecologistas en donde se supone que tratan de establecer la idea de que los yacimientos a cielo abierto y también la minería son algo bastante complicado y que contamina bastante y por tanto no debe hacerse, sobre todo en el ámbito del espacio occidental, sobre todo europeo. A pesar de que hay tierras raras, que en este momento el monopolio lo tiene China, a pesar de que hay otros lugares donde se puede hacer, los soviéticos en 1980-89 miraron esto en Afganistán, saben perfectamente dónde estaba y los ingenieros guardaron bien los informes que luego han llevado, después de la caída de 2021, a los chinos y a los rusos para volver a explotarlo de manera organizada. Pues evidentemente los chinos quieren buscar el monopolio, cosa que hay explotaciones posibles en Suecia, en el Estado español hay diversas explotaciones que se pudieran llevar a cabo de materiales importantes que generan riqueza y que evidentemente los estándares de extracción de minerales occidentales pues sería muy superior a todos los que llevan en otros lugares, por ejemplo África, por ejemplo América, por ejemplo Perú, muy especialmente, y que evidentemente generan disfunciones dentro del espacio propio, como hemos comentado alguna vez, respecto de cómo gestionar todo esto de la minería, el espacio laboral, las regalías y incorporarlo al Estado como algo que mejore la calidad de vida, sin caer, evidentemente, en el caso europeo no sería así, pero sin caer en el mal holandés, respecto de ser un país de renta de los materiales. En este caso podríamos hablar de Venezuela como país de renta petrolera, a pesar de que los años de la dictadura del chavismo ha llevado a algo que llevaba 25 años discurriendo para tratar de salvaguardar una posibilidad de futuro, pues evidentemente ha llevado a volver a los índices económicos previos al chavismo, al de 1997-98, que precisamente originó la revolución bolivariana. A nivel electoral, porque ya lo había intentado en 1992 con los dos golpes de Estado, el de febrero y el de octubre, el de tierra y el de aire. Pero ciertamente, ahí tenemos a China tratando de meter dinero en formaciones ecologistas para tratar de hacer ver como que esto es un planteamiento ecológico, lo cual evita hablar de la soberanía estratégica de los europeos
con nuestra capacitación y con nuestra relación con el medio ambiente, pareciera que lo mismo que se habla, por ejemplo, en el caso de Urdaibai respecto de la reserva de la biosfera, en donde no debería haber nada. Y cuando digo nada, es nada, ninguna industria. Debería ser casi una reserva india en donde simplemente se quedara para la contemplación y el disfrute del medio ambiente y todo esto, como si no viviera nadie allí. Como si fuera equivalente el espacio vasco al espacio americano, porque a veces tenemos la traslación de esta llamada, pongámosle, cultura woke, respecto de lo que debe de ser el medio ambiente, la situación del feminismo y de otros ismos ligados a los nuevos movimientos sociales surgidos de 1968, son respuestas que vienen en las universidades estadounidenses con un imperialismo antiimperialista, lo cual es paradójico y alucinante, en donde nos traen todo el paquete, teniendo en cuenta de que allí los parques son algo que está alejado, el parque del Tecton, de Yosemite, de Yellowstone, el Gran Tecton, es el primero, creo que fue el primer parque. Bueno, pues está diversificado en un país que es enorme, grandote, y las ciudades están muy aparte y están en dispersión, no hay construcción en altura, pero en el caso vasco, pues evidentemente tenemos el tiempo y el espacio que tenemos, por tanto, ahí necesitamos poder generar economía productiva y la idea de una desconexión del centro de Guggenheim, en Urdaibai, pues es una idea plausible, interesante, que interconectaría con Santi Mamiñe, que conectaría con el Museo del Bombardeo, es decir, Museo de la Paz, de Guernica, y por tanto generaría sinergias en el ámbito cultural, y por tanto es algo que a veces se ve como contrario y contraproducente por intereses extra explicables. Y por tanto, ahí necesitamos generar dinámicas que superen todas estas dificultades con propuestas concretas que evidentemente sean explicables, pero siempre del marco de la sostenibilidad, porque evidentemente necesitamos, para ser sostenibles, necesitamos ser económicamente sostenibles, generar riqueza, generar empleo, generar sostenibilidad, simplemente con la idea de no destruir el mundo, es decir, habiendo aprendido que vivimos en un entorno frágil, con sus dificultades, pero sin entrar en los marcos mentales de ciertos informes que, por muy aparentemente bondadosos que sean, no suponen sino un interés claro que a veces hay que desenmascarar. Como por ejemplo, cuando se decía, en los años 70 se vertió en la zona del Canal de la Mancha unos residuos nucleares absolutamente destructores. Bueno, esto es cierto a medias. Como toda leyenda, siempre tiene una parte verdad y una parte que es mentira, cochina. Por tanto, ahí tenemos que poner el foco en el hecho de que las verdades deben de ser completas. Porque si no, nos meten una verdadita y entre esa verdadita nos tratan de colar toda una historia gloriosa, pero mentira. Lo que evidentemente nos lleva al hecho de que, por ejemplo, en China, la sostenibilidad se sustenta en el hecho de tener ciudades vacías completamente. Si hubo un problema del ladrillo y de la crisis inmobiliaria en el Estado español, en el caso de China es, como dirían los de VisualPolitik, Nacho Viladiana, y por tanto ahí habría una consideración espectacularmente escalar. Ahí Baltus sí tendría razón en su relación con la situación de los recursos y de la disposición de la naturaleza y del crecimiento de la sociedad. Por tanto, ahí tenemos que poner acento en que el mundo es global. Por tanto, las afectaciones que se puedan hacer en un determinado momento, lo comentábamos hace unos días respecto del hecho de que los plásticos a nivel de mar, generan unas corrientes que son afectadas con independencia de que seamos mucho más mejores en Europa respecto de otros en el mundo. Por tanto, ahí tendríamos que generar zonas de conocimiento múltiple y mutuo a la hora de hacer ver que la afectación, por ejemplo, en África, ahí tenemos en 2004 el Premio Nobel de la Paz a Wangari Maathai en 2004,
en donde cuando llegó a Euskadi, pues dijo, pues aquí no tengo trabajo. Porque la mayor parte, ya sea de Vizcaya o de la comunidad autónoma del País Vasco, es forestal. Cosa que evidentemente en Kenia, el comienzo de su tarea era volver a forestar unas zonas que habían sido laminadas. Y que evidentemente la sostenibilidad lleva a, por ejemplo, tener nuevos indicadores, cosa que por ejemplo China intentó con el PIB verde. Cosa que fracasó, porque ¿quién recuerda ahora el PIB verde? ¿Qué contenido tiene? El IDH pues es algo que tiene algún predicamento, pero no tiene suficiente engarce con realidades concretas, porque tiene que ver con índices bastante poco profundos, por decirlo de alguna manera, respecto de la realidad sociopolítica y económica de los países. Es más importante, por ejemplo, el que decíamos, el índice de Gini, pero el PIB per se, que sigue siendo importante, hay una hipocresía importante también relacionado con el PIB en dólares PPA. Primero porque se establece la idea de que un coche es un coche siempre que tenga un coste para el usuario parecido, a pesar de que pueda ser un Lada bueno, Lada por decir un coche ruso, como había también India. India hizo una planta en el siglo XXI en Cantabria, al lado de Parayes, y que vendieron muy pocos coches. Pero Dacia sigue esa estela para tener una marca más o menos blanca, que tiene que ver con Rumanía, pero también con Renault, respecto de esos nichos de los países, ya sea por ejemplo Irán, que es un país con muchos millones de habitantes, y otros países que evidentemente son un mercado en donde no tiene capacitación para tener coches occidentales, tampoco japoneses, y que tienen coches propios de fábricas de allí, pero que son coches, digamos que más limitados en lo intrínseco de ser coches. Y por tanto, no se puede establecer uno de esos coches como un Mercedes salido del concesionario como si fueran del mismo valor, a pesar de que puedan tener el mismo precio, aparentemente. Y poner el dólar PPA como ejemplo, teniendo en cuenta de que muchos de estos tratan de destruir el dólar como moneda de referencia en el mundo. Pero no para poner el euro, sino para poner un caos que en el caso europeo, como comentamos alguna vez, ha venido vehiculizado con el hecho de que en 1979 el sistema monetario europeo prefigurara lo que fue el ECU y luego el euro como moneda de referencia bastante importante para el marco europeo y extraeuropeo, hasta ser un cuarto aproximadamente del reservorio de moneda en los países del mundo, en los bancos centrales y todo esto. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante y relevante en el marco de entender que, por ejemplo, en el caso del PIB, si Brasil mañana quemara toda la foresta del Amazonas, el PIB se dispararía una barbaridad. Evidentemente, eso duraría un año, tal vez dos, que sería el rey del mambo a nivel internacional, sería algo impresionante, pero luego tendría una bajona como el que está colocado y después del subidón pues tiene un bajón tremendo. Pero esto es plausible y económicamente sería un subidón tremendo que lo colocaría en la estratosfera y con un beneficio concupisciente para un gobernante en concreto y para una administración en concreto que tendría dinero a expuertas para poder gastar y gastar, pero evidentemente sería a costa de las siguientes generaciones. Por eso comentaba al inicio el tema de la huella ecológica, que genera esta visión a largo plazo de, vale, estos recursos son finitos y son generados tal vez en buena medida para poder regenerarse, para poder ser utilizados de alguna manera en la siguiente generación. Por eso las ferrerías vascas, siglo XVIII y atrás, nos encontramos con que el árbol que se usaba para nutrir estas ferrerías era suplido con una reforestación por parte de los vizcaínos de entonces, lo cual evidentemente es una conciencia ecológica aunque no tuviera tal nombre. Por tanto, eso es sostenibilidad antes de ser llamado tal. Por tanto, uno también debería de abandonar el adanismo a la hora de decir las políticas públicas ecológicas son las que yo dicto desde el momento en el que yo las teorizo. No, antes había una suerte de políticas ecológicas, pero eran prácticas, porque no requerían de teorización, sino eran objetivamente necesarias para el propio
establecimiento de ese modelo económico con la visión de algunos y no de otros, porque evidentemente había diferentes visiones en los diferentes escenarios y en los diferentes lugares. ¿Eso quiere decir que el pasado todo era mal y el presente todo es brillante? ¿O al revés? No, simplemente que hay que saber entender que en el pasado había unas condiciones, un pensamiento, y ahora hay otro con otra formulación. Y por tanto eso significa que vamos avanzando como sociedad, no siempre en línea, podemos retroceder, podemos caernos, pero siempre tenemos que levantarnos a la hora de establecer nuestro marco de referencia en esa sostenibilidad que lleva por nombre el título de hoy. Y por tanto, eso se traduce en políticas concretas, pero tampoco debemos de pasarnos, porque como decía, el jardín y la jungla, tenemos el desafío de que en la política global evidentemente los demás también juegan, y si tenemos unas reglas súper chachipirulis para nuestro espacio interior, pero el resto no las siguen, entonces tendremos un problema porque seremos los más limpios en un mundo que no es limpio. Tenemos ciertamente esas ideas respecto de la mar, respecto de, por ejemplo, de que el Everest en algún momento ha sido cerrado por contaminación de la gente que subía, como si fuera subir al Pagasarri, subir al Everest como si fuera subir al Serantes. Por lo tanto, evidentemente ahí tenemos un descargo que también ha pasado alguna que otra vez en la mar respecto de los barcos que pasaban delante de un puerto o de un puerto en dirección a otro, y abrían las antinas y ahí estaba no el chavapote del Prestige, sino el galipó que impregnaba durante los años 80, 90 buena parte de las playas de la costa cantábrica, y en parte conecta, por ejemplo, con su carrieta, que su nombre en castellano es el Pedernales. ¿Por qué Pedernales? El pedernal de los barcos portugueses que en el siglo XVI pasaban por delante de Urdaibai y que dejaban este resto que se acumulaba en esta zona, y por eso los castellanos la llamaron Pedernales, su carrieta. Que es un lugar importante para la mitología del nacionalismo vasco, como el maestro nos lo indica en su biografía, el maestro Sabino Arana. Por tanto, la política de medio ambiente es algo que es, primero, compromiso, tener una visión de lo que debe de ser la relación con el medio ambiente, pero sin pasarse. Porque, por ejemplo, en Getxo sería posible la conexión con una pasarela en voladizo a través de Ereaga con Arrigúnaga, lo cual conectaría todo el espacio desde el puente colgante en dirección hacia la Salvaje, conectando toda la fachada cantábrica de Getxo en un paseo bien digno, bien bonito, pero hay quien dice que eso destruiría el medio ambiente y la zona de acantilado y todo esto, y por tanto, a pesar de que el proyecto ya está hecho, está redactado, incluso el impacto ambiental, pues eso no se hace porque el que dirán de las organizaciones ecologistas y todo esto. Por tanto, hay ese freno, por no decir el freno de la energía nuclear, que es verde, taxonomía verde, reduce el ámbito del cambio climático a través de las emisiones de CO2, es seguro, completamente seguro, sobre todo las nuevas generaciones, cuarta generación, casi una energía renovable. Por tanto, ahí tenemos un desafío importantísimo. Incluso el Partido Verde finlandés ha reconocido que la energía nuclear es una energía verde. Por tanto, hay algunos grupos ecologistas que ponen el acento en estas cuestiones sin querer atender a esta realidad objetiva de que la energía nuclear es una energía complementaria a la energía renovable que salvará el mundo. Nos salvará a todos, porque pueden hacer energía sin limitación de tiempo. Cosa que, en el caso del eólico, del Mare Motriz, que tenemos un asunto bien interesante en Mutriku, con el asunto del dique, del muelle, con... aparentemente dijeron incluso algunos que había olores, que había ruidos, por lo tanto ahí algunos hablan de energías renovables en teórico. Pero luego, a la hora de la práctica, de dónde ponemos los molinos, dónde ponemos la energía maremotriz, dónde ponemos las placas solares, entonces ya no.
que son capaces de aceptar que vengan barcos de gas como energía complementaria, ahora ya no, porque les viene mal, por mar, pero no sea posible explorar un gas que pueda ser que esté debajo de nosotros. En los años 70 se exploró por si había hidrocarburos, es decir, petróleo, en la crisis del petróleo de los años 70. Parece que en Burgos había para un Mercedo Bunsen o algo parecido, un pequeño yacimiento de hidrocarburos. Pero en Euskadi se buscó y se encontró que podía haber gas, cosa que nunca se exploró. Y sobre todo después de lo que sucedió en Salburua respecto de ese posible yacimiento, que ni siquiera se pudo explorar, a ver qué demonios tenemos abajo. Y la idea de la ley de transición ecológica respecto del hecho de que tenemos como instituciones que abandonar la presencia en proyectos energéticos que tengan que ver con estas energías ligadas a los hidrocarburos y todo esto, pensando en el hidrógeno, que es una apuesta de país en Euskadi, pero que evidentemente algunos, desde la izquierda españolista sí, pero puede permear a otras izquierdas, la idea de que si el gobierno vasco y las instituciones vascas no están en los proyectos ligados con los hidrocarburos, ya sea gas, petróleo, eso significa que hay que obligarles a que desistan de su política económica y iniciativa empresarial. Es decir, que hay que forzar las cosas para obligar a un empresario a limitar su capacidad de negocio. Y eso es ausencia de seguridad jurídica. Debería ser un atentado contra una de las principales libertades básicas de la gente. Y por tanto ahí la sostenibilidad debería de estar del lado de entender que la gente puede hacer libre economía, incluido en el sector energético, incluido también, por ejemplo, si quisiera abrir centrales nucleares en el Estado español, cosa que está limitado desde el año 84 y complementado con una normativa del año 94 respecto de la llamada moratoria nuclear. Por tanto, la sostenibilidad basa su acción en el hecho de seguir manteniendo una energía para que nadie se quede atrás, que la energía sea cada vez más verde y sostenible, para una sociedad que avance, que progrese, que genere un ecosistema de sostenibilidad social de valor añadido. Sí, todo eso está muy bien, pero sin dejar de perder el sentido a favor de dogmas no confesados, de decrecionistas, de gente que está a favor del decrecimiento, pero no lo confiesa. Y por tanto, ahí tenemos un desafío interesante de el discurso político a nivel europeo, macro también, pero también micro en Estado español, en el ámbito vasco, a la hora de desenmascarar a todos esos que limitan su acción, que curiosamente favorece a otras potencias, especialmente China, también a Rusia, pero limita el hecho de generar minas, de generar energía nuclear, de entender que no hay que decrecer, sino mantener un cierto crecimiento, pero que sea acorde con una armonía con los recursos naturales, entendiendo que también cuando nos hemos separado de la naturaleza ha sido para crear nuestra sociedad. Y lo que tenemos que hacer es un extrañamiento acompasado con una realidad. Por lo tanto, entender que la sostenibilidad significa que cualquier tipo de agricultura es anticológica. Y por tanto hay que minimizar los riesgos de ataque a la llamada madre naturaleza para sacar de ella estrictamente lo necesario. Y este principio debe valer para el resto de realidades socioeconómicas, entendiendo que cuando el ser humano se mete a urbanizar, coge las tierras más fértiles y más regadas porque necesita el agua para la supervivencia y por tanto se acerca a mares interiores, agua dulce, ríos, ahí están las ciudades. Y por tanto, ahí, como seres humanos, queriendo seguir siéndolo, evidentemente nuestras sociedades deben de tener este marco de pensamiento, pero que este surja de la práctica, de una práctica en donde creamos nuestra nueva realidad como europeos y como tales, faro para el resto, pero siempre también hacia adentro para una regulación coherente, no dogmática, y que sea centrada en nuestras necesidades como países, sociedades y como pueblos. Y por tanto, ahí está el complemento a lo que decíamos ayer,
y que siempre habrá algunos grupos de interés que tratarán de movernos en ciertas direcciones, y hay que estar ojo a visor para contar nuestra historia, contar nuestro relato y hacer nuestras propuestas sin venirnos a ser coaccionados por ninguno de todos estos. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.